Bien, ahora nos toca ver la dentina esclerótica, que también se nos presenta clínicamente en nuestra consulta, ¿no? Y bueno, vamos a conocer ahora desde la parte histológica y poder con esto llegar a un protocolo adhesivo, ¿no? Tener un protocolo cuando nosotros tengamos este tipo de tejido. ¿Estamos bien? Pues bien, la dentina esclerótica es aquella que ha sido sometida a a injurias, ¿no? O a procesos o estímulos lentos que han sido frecuentes, ¿no? Que han persistido en el tiempo, que son leves, pero para esto se tuvo que haber perdido el esmalte mediante procesos físicos o químicos, ¿no? Físicos como puede ser la abrasión, la atrición, la afracción también, que es más un tema deflectivo, ¿no? Y a raíz de que se expone justamente la dentina por pérdida de esmalte, es que ocurre una reacción y también una reacción de la dentina y también depósitos sobre esta superficie expuesta, ¿sí? Estos depósitos pueden venir por parte de la saliva y la reacción por parte de los odontoblastos generando a nivel peritubular, ¿no? Hidroxiapatita, ¿sí? Logrando finalmente eh, sellar los túbulos con componente mineral, ¿sí? Y dando ciertas características clínicas a la superficie, ¿sí? Pues bueno, lo primero, así como hicimos en una dentina afectada, pues debe haber una identificación clínica, ¿no? Debe haber una identificación clínica. Luego pasamos a conocer la parte histológica para que veamos cuál va a ser nuestro protocolo o por qué de esta forma es nuestro sustento para nuestro protocolo adhesivo para la dentina esclerótica, ¿sí? Pues bueno, eh, eh, clínicamente nosotros podemos identificarla, ¿sí? Gracias a esta escala que fue que la dio Duke, estamos bien, y que fue modificada por la Universidad Carolina del Norte, ¿sí? Esta escala nos habla de cuatro categorías, ¿sí? De cuatro categorías para poder llegar a una esclerosis dentinaria. Bien, en la primera categoría nos hablan de una dentina expuesta, ¿sí? Pero que mantiene un color amarillo, un amarillo claro o blanquecino, ¿no? Prácticamente como, casi como una dentina sana. En la categoría 2 existe una mm, ciertas zonas, ¿no? De translucidez en la superficie comprometida, pero esta parte translúcida es menor al 50% del área superficial, ¿sí? En la categoría 4 vamos a encontrar zonas también irregulares que pueden ser translúcidas o transparentes, pero ocupan más del 50% del área comprometida, ¿sí? Y la categoría 4, doctores, la categoría 4 es la que ya presenta la esclerosis, ¿no? Estas características clínicas son las que debemos nosotros aprendernos y saber identificar en el paciente, ¿sí? Va a presentar una dentina de color amarillo oscuro, o de color marrón, ¿no? Esta parte es muy importante, va a tener un aspecto vidrioso con evidentes zonas de translucidez y transparencia. ¿Estamos bien? Entonces, nosotros debemos aprendernos justamente estas características clínicas, ¿sí? Estos signos, para que podamos identificar, ¿sí? Miren, por ejemplo, una categoría 1 más o menos sería así. Este es un paciente de 19 años que llegó a mi consulta, presentó antecedentes de reflujos gástricos, ¿sí? Bueno, mm, en una combinación de factores hubo una pérdida de esmalte por reblandecimiento, justamente por la acción química biocorrosiva. Y bueno, a raíz de esto pues se expuso la dentina y vemos justamente un color amarillento, ¿sí? No presenta zonas translúcidas, ni transparentes, ni colores oscuros o marrones, ni tampoco tiene el aspecto vidrioso del cual nos habla la escala 4, ¿no? Entonces esto correspondería, por ejemplo, a una escala 1, ¿sí?
Y el otro extremo sería una escala 4, ¿sí? Una escala 4 en donde ya tiene un color amarillo oscuro la dentina, ¿sí? Un aspecto vidrioso, como dice, con zonas translúcidas o transparentes, ¿correcto? Pues bien, estos signos que se pueden observar tanto a nivel oclusal como a nivel cervical, también en lesiones cervicales no cariosas, eh, van a poder ayudarnos a identificar justamente a la dentina esclerótica, ¿sí? Otro podría ser que nos ayude a que es una dentina básicamente asintomática, ¿sí? Asintomática porque justamente tiene sellados los túbulos con componentes minerales que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, así sería el aspecto de una lesión cervical no cariosa eh, relacionado con una dentina esclerótica. ¿Sí? Vemos ahí también que tiene un aspecto amarillento oscuro, marrón. ¿Sí? Van a ser zonas que no presentan sensibilidad. Algunos probablemente sí, porque están en el proceso eh, de sellado, de oclusión con minerales a nivel de los túbulos, ¿correcto? Pero también se puede presentar esto a nivel cervical, ¿sí? A nivel cervical. Correcto. Entonces vamos a primero a entender la parte de la etiología justamente de esta dentina esclerótica y vamos a decir que se da por un tema multifactorial, ¿sí? Donde va a estar involucrado el tema del estrés, ¿no? Que más tiene que ver con una deflexión a nivel cervical, en donde va a haber, podríamos decir, como un despostillamiento, un desprendimiento del esmalte a esta altura, y pues esto va a lograr finalmente que se pierda el esmalte y se exponga la dentina, y esta dentina expuesta en conjunto con otros factores como la parte química, ¿no? La biocorrosión puede reblandecer justamente esta dentina. Esto se puede acompañar con fricción también, como con elementos como el cepillado, y esto se va potenciando justamente por el reblandecimiento que se va a dar por agentes químicos, ya sean externos o internos. Bien, entonces vamos a decir que los factores pueden ser físicos como químicos, y esto va a ser lento, repetitivo, frecuente, eh, no tan severo, ¿sí? No tan severo, leve, y justamente esto va a hacer que dé tiempo a que la dentina pueda reaccionar, como también a que se den los depósitos de minerales provenientes de la saliva, ¿sí? En una lesión cervical no cariosa, pero también vamos a tener que en la parte oclusal, si es cierto, no actúan tanto el tema de estrés o estas fuerzas deflectivas, más sí sigue habiendo un tema físico que tiene que ver con la atrición y la abrasión, ¿correcto? La atrición y la abrasión, y también en combinación con un factor químico que viene a ser la biocorrosión, ¿correcto? Esto va también a darse de manera frecuente, va a haber momentos en donde la saliva va a tratar de estabilizar los niveles de pH, en ese momento va a haber una precipitación de componentes de saliva, tratando de remineralizar la superficie, va a haber también una reacción por parte de la dentina de los odontoblastos, sellando los túbulos con hidroxiapatita a nivel peritubular. Y bueno, con el tiempo se va a lograr o se va a evitar la sintomatología que en un inicio va a existir, ¿no? En una escala 1, en la escala 1 de Duke, pues en un inicio va a haber sintomatología y con el tiempo, al llegar a una escala 4 de esclerosis, pues esta sintomatología va a ir bajando. Esto también es muy interesante para que podamos identificar una dentina esclerótica, la parte sintomatológica. Pues bien, entonces, ¿cómo se origina? Como dijimos, ¿no? Un tema físico. Hay una deflexión en una lesión cervical no cariosa, ¿correcto? Una afracción. Esto se puede combinar con una abrasión por el cepillado. Y una vez también se puede dar por un tema
biocorrosivo, ¿no? El esmalte también se puede ir perdiendo por un tema biocorrosivo. Pues bien, una vez que nosotros tenemos pérdida del esmalte, llegamos a la dentina y es en esta parte en donde empieza a haber una esclerosis dentinaria, ¿sí? Esto se hace de manera frecuente y se va a formar una lesión cervical no cariosa en forma de cuña, en donde vamos a tener tres áreas: una oclusal, ¿sí?, que es la que está con un punto amarillo; una apical, un punto rojo, ¿no?, que es la que probablemente tenga más posibilidad de reacción por estar más cerca a la parte pulpar; y la zona gingival, ¿no?, que está con un punto, un círculo verde, ¿sí? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos la pérdida del esmalte, uno de los factores que dijimos que podría interactuar también era la parte de biocorrosión. Pues bien, eh, por ejemplo, ante un reflujo gástrico, el pH gástrico desde el ácido clorhídrico está aproximadamente en un pH de 1 a 3, y en ese momento pues es muy ácido. Mira, imagínense, como el ácido ortofosfórico, que tiene la capacidad de descomponer el componente inorgánico, ¿no?, los minerales, que tiene un pH de 1, pues sería algo parecido, ¿correcto? Entonces ahí vemos, por ejemplo, en la parte superior, en color amarillo, vemos la hidroxiapatita, la fórmula de la hidroxiapatita, y cómo está eh, ante protones de hidrógeno, que vendrían a ser justamente la parte ácida, descompone en iones al calcio, al fosfato y al agua. Los descompone, los logra descomponer, y a raíz de esto se pierde el mineral, ¿no? Se pierde el mineral y ocurre una degradación de la hidroxiapatita. ¿Sí? Ocurre una degradación de la hidroxiapatita. Entonces, ahora, ¿cómo esto se hace cíclico? ¿Y cómo se involucra también el componente orgánico e inorgánico? Bueno, ya sabemos que el componente orgánico en la dentina es el colágeno tipo 1 y el inorgánico es la hidroxiapatita, ¿no? Pues bueno, el mecanismo de degradación se va a dar por una desmineralización del componente inorgánico y una descomposición de la matriz orgánica. ¿Cómo se da esto? Pues bueno, una vez que está ya expuesta la dentina, ¿sí?, de manera cíclica va a seguir las deflexiones, acompañado justamente de otro factor como puede ser la parte abrasiva y también la parte de biocorrosión, ¿sí? Pues bien, al momento de haber un reflujo se puede llegar a tener pHs por debajo de 2 o 3, ¿no?, en donde pues este nivel de pH ácido, por la liberación de protones que van a estar en el medio bucal, va a hacer que la dentina se reblandezca, ¿sí?, por pérdida o por desmineralización justamente. Bien, ahí estamos viendo justamente en el cuadro, ¿no?, como los pHs que van de por debajo de 5 hasta un pH de 7, ¿sí? En un primer momento vamos a tener una caída del pH que está por debajo de 5, aproximadamente va a llegar entre 1 a 3 por el reflujo gástrico, ¿sí? Esto va a hacer que ocurra una desmineralización, ¿sí? Pero como sabemos, una de las funciones de la saliva es tratar de equilibrar otra vez el pH, neutralizarlo, ¿sí? Y en ese momento pues el pH va a subir. Pero acá hay algo interesante, que cuando nosotros vamos a tener como factor a la parte biocorrosiva por reflujo gástrico, en esta parte del reflujo vamos a tener enzimas como la pepsina y tripsina, ¿no?, que acompañan justamente a la parte del reflujo, y bueno, estas enzimas se van a quedar en boca, y estas enzimas justamente son degradadoras del componente orgánico, es parte de su función, ¿no?, como enzimas. A esto también se les va a sumar las metaloproteinasas que se pueden encontrar en la saliva y las metaloproteinasas que se pueden encontrar en dentina, ¿sí?, que son también degradadoras del componente del componente orgánico. ¿Estamos bien? Pero acá viene un dato muy, muy, muy interesante, que cuando el pH empieza a subir, ¿sí?, la pepsina
ya no puede degradar el componente orgánico. Miren, en ese momento entra a actuar la tripsina, ¿sí? Que más o menos para que pueda actuar necesita estar en un pH de 7, ¿correcto? Y es en ese momento en donde no se va a dejar de degradar o descomponer la matriz orgánica, es decir, el colágeno, ¿correcto? En ese momento pues el reflujo ya no se da, ¿sí? La saliva, como es una de sus funciones, trata de equilibrar justamente este pH, llega a un pH 7, pero en ese momento la pepsina ya no actúa como en una de sus funciones, que es descomponer la matriz orgánica, ¿sí? Pero sí va a actuar las metaloproteinasas en la dentina, las metaloproteinasas de la saliva y la tripsina. Pues bien, en este momento, pasando unas horas, ¿no? En las noches probablemente, vuelva a tener otro reflujo gástrico, vuelve a caer el pH por debajo de 5, más o menos de 1 a 3. En este momento ocurre otra vez la desmineralización, se expone el componente orgánico por la desmineralización y al exponerse la pepsina vuelve a actuar en esta tercera parte, ¿no es cierto? En esta tercera parte. Pero bueno, después se detiene el reflujo. Durante el día la saliva trata de equilibrar el pH, su efecto buffer, lo lleva a un pH de 7, pero ocurre otra vez la descomposición de la matriz orgánica, por las metaloproteinasas y la tripsina, en este caso cuando el pH está por niveles de 7. ¿Ve? Entonces se hace como un mecanismo de degradación cíclico, ¿no? Por eso es que dicen que es leve, ¿no? Es cíclico, o sea, los factores causantes son cíclicos, no son constantes, para que le dé tiempo a la dentina justamente a volver a remineralizarse. Pero es así como se hace justamente esta figura, ¿no? Esta figura que vimos, ¿sí? Por desmineralización y descomposición del componente orgánico, ¿correcto? Entonces uno se pregunta cómo a ese nivel de pérdida de tejido no haya sensibilidad. Pues bien, eso tiene que ver básicamente con un proceso de mineralización de los túbulos, que vamos a verlo más adelante. Correcto. Y miren, acá hay un cuadrito muy interesante. Ahí vemos el ácido gástrico, ¿no? Que va en un pH de 1 a 2. Hay literatura que nos habla de 1 a 3, que llega a boca a un pH de 3. Pero bueno, ese sería el promedio. En esmalte el pH crítico, miren, es de 5.5 y en dentina necesita tan solo un pH de 6, autores. Un pH de 6 para poder descomponer tanto el componente inorgánico y entrar en este ciclo de enzimas degradadoras como las metaloproteinasas, la tripsina y la pepsina, ¿no? Para descomponer el componente orgánico. ¿Ve? Se facilita en dentina el tema de descomposición de la fase mineral por el pH crítico más alto. ¿Correcto? Interesante, ¿no? Ya el esmalte estábamos protegidos, pero al perder el esmalte, al llegar en dentina es mucho más fácil para la acidez poder descomponer y desmineralizar la parte inorgánica. ¿Sí? Bueno, entonces, como dijimos, sí, cierto, una de sus funciones de la saliva es neutralizar y amortiguar los ácidos que pueden haber en boca. Para neutralizar esto, bueno, tiene todo un mecanismo, ¿no? Lo logra neutralizar y en ese momento, pues, la dentina va a tratar de reaccionar, va a haber unos precipitados, ¿no? Y es ahí donde entra la otra función de la saliva, que es de proporcionar el calcio, fosfato y posibles fluoruros necesarios para la remineralización. En este caso, si ya no hay esmalte, pues va a ser en la dentina, ¿sí? Pero no tan solo eso, no tan solo eso por parte de la saliva. En esos pequeños lapsos de descanso que tiene la dentina de poder mineralizarse, lo va a hacer hasta que vuelva a haber el otro reflujo o las otras deflexiones de manera cíclicas, como dijimos, ¿sí? Y entonces, en este pequeño espacio, la dentina empieza a mineralizarse. Puede ser de dos formas, uno por parte de la saliva, ¿no? Como ya dijimos, es otra de sus funciones, por precipitado, ¿no? Si es que en la saliva pues hay magnesio, va a precipitar el magnesio, si hay calcio, fosfato, fluoruros, van a tratar de precipitar, ¿sí? Y van a formar cristales, ¿sí?
van a formar cristales intratubulares, ¿correcto? De hidroxiapatita, de huitloquita incluso también, si están representados por el elemento químico magnesio. Y también a nivel peritubular, por el odontoblasto, por reacción justamente del proceso odontoblástico, ¿sí? Va a haber un depósito de hidroxiapatita a nivel peritubular hasta el punto incluso de poder sellar el túbulo, ¿sí? Y evitando de esta manera la sintomatología. A nivel intertubular también va a haber un precipitado, ¿sí? Se van a formar cristales a nivel intertubular en esta dentina, que justamente va a ser diferente, y ahí es donde viene ya vamos viendo un poco de la estructura o la ultraestructura, vamos a empezar a ver, de esta dentina esclerótica para poder tomar una decisión y cuál sería nuestro protocolo adhesivo ante esta dentina tan complicada también, ¿sí? Bien, entonces miren, empezamos con las microscopías. Vamos a empezar a conocer un poquito más a fondo esta dentina esclerótica. Paso por un proceso de afracción, se desprende el esmalte, luego ocurre una biocorrosión en conjunto, se expone la dentina totalmente. En un primer inicio va a haber un túbulo abierto, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? Se va a abrir los túbulos por parte de este nivel de acidez que va a ocurrir por reflujo gástrico o por agentes externos, por alimentos ácidos, ¿no? Y bueno, esto va a hacer que el túbulo se abra como un grabado prácticamente, ¿no? Como si estuviésemos haciendo un grabado. Pero luego de manera cíclica va a dar pequeños espacios para que pueda haber un precipitado o una reacción por parte del odontoblasto y sellar el túbulo, como se puede ver en la imagen de la derecha, ¿sí? Entonces, acá hay una imagen mucho eh, más amplia, ¿no? Se puede ver mucho mejor cómo los cristales de Huitloquita, en este caso, ¿no? Son estas imágenes romboédricas, han ocluido por completo en la imagen de la izquierda un túbulo, ¿sí? Por precipitado, y en la derecha hay una oclusión parcial o un sellado parcial, ¿no? Por parte de estos cristales, en donde también vamos a ver que están involucrados cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Pero bueno, acá se pueden ver en mayor cantidad los cristales de Huitloquita, ¿sí? Este aspecto romboédrico que justamente va a sellar los túbulos, y como ya también dijimos en la dentina afectada, pues estos cristales de Huitloquita son ácido resistentes, o sea, es muy difícil eliminarlos con ácido ortofosfórico. Peor, ¿no? O mucho más difícil con un self-etch que tiene un pH de 1.9 a 2. ¿Sí? Tanto así, doctores, que cuando nosotros grabemos con un ácido, probablemente se pueda desmineralizar la parte de hidroxiapatita, es decir, la dentina peritubular o la intertubular, que es a base de hidroxiapatita, pero más no la de Huitloquita. Miren cómo se graba, ahí se puede ver en la imagen, y la dentina intertubular, pues bueno, es preparada, es desmineralizada, pero los cristales no, incluso sobresalen sobre la preparación con ácido ortofosfórico, ¿sí? Y miren, acá podemos ver, este sería justamente el área oclusal de una lesión cervical no cariosa, ¿correcto? En cómo estos cristales de Whitlockita, que están orientados de manera paralela, ¿no? Paralela a la superficie, ahí se puede observar por las flechas cómo se mantienen, o sea, no han sido disueltas o desmineralizadas, ¿correcto? O sea, es muy resistente estos cristales de Whitlockita, y prácticamente van a presentar el mismo problema que en una dentina afectada para poder grabarlas o desmineralizarlas, ¿sí? Y bueno, acá vamos a poder ver que la esclerosis dentro de los túbulos dentinarios, ¿no? Para esto se hace mediante un porcentaje en peso, ¿no? Se hace una lectura de los elementos químicos como calcio, fosfato y magnesio, y vamos a darnos cuenta que en esta dentina esclerótica va a tener capas. Ahora vamos a verlo más adelante, ¿sí? Tiene una capa hipermineralizada, una capa incluso de bacterias,
eh, una capa donde está la dentina esclerótica subyacente, estamos bien, dentina esclerótica subyacente, y también vamos a tener un área de esclerosis dentro de los túbulos, ¿correcto? Hay una gran diferencia que vamos a poder observar que en la capa hipermineralizada o en la dentina esclerótica subyacente, ¿sí? El porcentaje en peso de magnesio es nulo, ¿sí? Y hay una relación de calcio fosfato, ¿sí? Una relación de calcio fosfato, una relación molar, ¿ya? De 1.7, sea para cualquiera de estas dos capas, ¿sí? Sea para cualquiera de estas dos capas hay una relación de 1.7 y hay una relación intratubular de 1.4. Entonces uno se preguntará, ¿pero por qué entonces es más difícil grabar intratubularmente y no intertubularmente, donde encontramos una capa hipermineralizada y una capa de dentina esclerótica subyacente? Pues bueno, la respuesta sería, a pesar que tiene una relación de 1.4 de calcio fosfato, una relación molar, la respuesta sería justamente en el porcentaje en peso de la cantidad de magnesio que tiene. Este 4.6, doctores, es lo que hace justamente que se formen los cristales de witrokita. ¿Sí? Los cristales de witrokita es lo que hace que tenga esta característica de ser resistente al grabado. ¿Estamos bien? Esa sería la diferencia. Puede ser que la relación calcio-fósforo sea menor, ¿sí? Pero esto se hace más resistente a la parte ácida, ¿no? Por la cantidad de magnesio, es decir, por los cristales que se forman, los cristales de witrokita que se forman. Bien, entonces esa sería la explicación, la cantidad de magnesio que contiene, la diferencia en comparación con las otras partes de la dentina esclerótica, ¿sí? Eh, Acá tenemos imágenes justamente de los cristales de witrokita y cómo esta parte se va relacionando ya con una superficie hiperdensa o hipermineralizada, ¿correcto? Esto nos va a llevar, doctores, básicamente a que nosotros veamos en la dentina esclerótica tres capas, ¿sí? Tres capas. Y esto es importante porque a partir de esto es que vamos a sacar nosotros conclusiones de nuestro protocolo adhesivo para esta dentina esclerótica. ¿Sí? La primera capa es una capa de bacterias que está parcialmente mineralizada. ¿Sí? Va a haber una sustancia mineral interbacteriana, por así decirlo. ¿Sí? Luego vamos a tener una capa hipermineralizada. ¿Sí? Una capa hipermineralizada. Esto se debe a que va a haber mayor componente inorgánico que orgánico, ¿sí? ¿A raíz de qué? Vamos a ir explicándolo poco a poco más adelante. Y una capa de dentina esclerótica, ¿sí? Que tiene más parecido a una dentina sana, ¿sí? Es decir, los componentes orgánicos e inorgánicos son más parecidos a una dentina sana. Entonces, acá prácticamente estaríamos viendo de nuevo, se podría decir, a la capa de bacterias y la capa superficial mineralizada. La pregunta sería, ¿qué tal es la adhesión en estas superficies? ¿No? Porque si uno va a tratar de aprovechar, si uno va a tratar de aprovechar justamente los niveles de adhesión en esta parte, es porque, bueno, si vamos a usar un self-etch, pues probablemente queramos aprovechar los enlaces iónicos, ¿no? Pero el self-etch tiene un pH de 2, va a poder atravesar estas capas. Esa sería una pregunta que vamos a ir resolviendo poco a poco, ¿sí? Vamos a hacer una pregunta que vamos a ir resolviendo poco a poco. Bien, entonces ya tenemos estas tres capas, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir conociéndolas poco a poco. Aquí podemos ver, donde ven la letra B, es justamente la bacteria, y a su alrededor podemos ver eh, un componente interbacteriano parcialmente mineralizado, ¿sí? Parcialmente mineralizado. No está totalmente mineralizado. Más sí, por debajo de esta capa de bacterias, sí tenemos una capa hipermineralizada en donde tenemos gran componente mineral
y menor componente orgánico, ¿sí? Eso. Y por debajo de esta, ¿sí? Las letras SD, que justamente dice ahí, es la dentina esclerótica subyacente. ¿Bien? Vamos identificando ahí estas tres capas. La capa de bacterias doctores puede variar en la superficie de esta dentina esclerótica. Podemos observar una capa superficial de bacterias, como también podemos observar una colonia de bacterias, como en la imagen de la izquierda, ¿sí? También podemos ver bacterias dentro de los túbulos y algo más complejo incluso, capas de bacterias en una superficie de diente, ¿sí? En una superficie de una lesión cariosa, ¿correcto? Perdón, una lesión cervical no cariosa, ¿sí? Bueno, entonces imagínense, estas bacterias pues van a generar constantemente un medio ácido, van a hacer que reaccione cíclicamente la dentina en diferentes momentos. Pero hablando de adhesión, es que nuestro sistema adhesivo tiene que tener la capacidad por lo menos de liberar esta capa de bacterias, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa si es que nosotros aplicamos un sistema adhesivo self-etch o etch and ring, ¿sí? Pues bueno, sigamos viendo la siguiente capa, que es la capa superficial hipermineralizada, que se va a caracterizar esta capa hipermineralizada por cristalitos ordenados, ¿sí? Es un componente mineral ordenados y más grandes también, ¿no? A razón de que, pues bueno, lo que se puede, esto se puede explicar ya que hay una pérdida de componente orgánico y hay un pequeño espacio para poder mineralizar la superficie, pues al haber más espacio por pérdida del componente orgánico, por la descomposición justamente de las enzimas, como la pepsina, la tripsina o las enzimas metaloproteinasas de la dentina o incluso de la saliva, pues hacen que haya más espacio y es ahí donde se forman justamente los cristalitos más grandes, ¿sí? Y a eso se le llama una capa hipermineralizada porque justamente tiene más componente mineral, ¿sí? Más componente mineral, ¿correcto? A diferencia de una dentina esclerótica, una capa de dentina esclerótica subyacente, que es la que sería la tercera capa, ¿no? La que está por debajo. Los cristalitos están al azar, ¿correcto? Y son más pequeños, ¿sí? Esto es con respecto a la parte mineral. Y bueno, se parece un poco más a una dentina sana. Esto sería lo interesante. Vamos viendo entonces que lo mejor que vamos a tener es poder hacer adhesión en una dentina esclerótica subyacente, ¿sí? Pero ahora, bueno, sigamos viendo. Ahí podemos ver ahora la parte orgánica justamente de estas capas, ¿ya? La parte de la capa hipermineralizada, ¿sí? Con respecto al componente orgánico, va a tener microfibrillas desnaturalizadas, como se puede observar en el puntero y la flecha de color amarillo, ¿sí? Es el colágeno desnaturalizado y al estar desnaturalizado justamente esta capa hipermineralizada va a tener más espacio y por medio de precipitados, ¿no? En la superficie expuesta va a tener mayor cantidad de componente mineral y esto hace que reciba el nombre de capa hipermineralizada justamente. Pero por debajo de esta capa hipermineralizada vamos a tener la capa de dentina esclerótica subyacente, ¿no? En donde vamos a poder observar, ¿no? Diferente a la capa hipermineralizada, a diferencia de esta, el componente orgánico intacto, ¿sí? Es decir, vamos a ver estas bandas justamente, estas bandas de claras y oscuras, ¿no? Que están formadas por las brechas y por las superposiciones de las moléculas de colágeno, ¿sí? Y bueno, las fibras van a estar intactas. ¿Y por qué es importante esto? Porque bueno, ahí ocurre la adhesión. En dentina, acuérdense, como vimos en la primera parte, la adhesión ocurre en el colágeno expuesto después de desmineralizar el componente inorgánico, ¿sí? Bien, entonces esto es lo interesante, ¿no? De saber eso, que si nosotros queremos generar adhesión en la dentina hipermineralizada, ¿no? Esta capa hipermineralizada de la dentina esclerótica,
pues básicamente nuestra adhesión no va a ser microtrabada en colágeno porque no existe, está desnaturalizado, más sí, ¿no? Va a tener mejor eh, pronóstico, se puede decir, si es que nosotros logramos hacer la adhesión en una dentina esclerótica subyacente, porque justamente tiene gran parecido con una dentina sana. ¿Correcto? Bien, entonces sigamos conociendo la dentina en la parte ultraestructural. ¿Sí? Vamos a poder decir entonces que los obstáculos que vamos a ir teniendo en una dentina esclerótica van a ser obliteración de túbulos por los cristales de Whitlockita, que decimos que son ácidos resistentes. ¿Estamos bien? La capa hipermineralizada también, ¿por qué? Porque no tiene componente orgánico, y si lo tiene, pues está desnaturalizado, siendo este compensado con una con mayor componente inorgánico, ¿sí? Y lo otro, en la superficie van a presentar bacterias, ¿no? Como ya dijimos, pueden ser capas de bacterias, colonias o simplemente a nivel superficial una pequeña cantidad de bacterias. Sí, pero al final van a ser una dificultad porque recordemos que también esta matriz en donde las bacterias están en esta superficie, pues van a tener un componente interbacteriano, interbacteriano parcialmente mineralizado. Es decir, entonces, si vamos a usar un self-etch, tiene que primero pasar esta parte que está parcialmente hipermineralizada de las bacterias, luego llegar a la capa hipermineralizada, pasar justamente esto también y finalmente tratar de descomponer la parte intratubular, los cristales de Whitlockita. ¿Ve? Entonces vamos viendo ya que un self-etch también se le va a complicar, ¿no? Si era complicado para una dentina afectada, también probablemente lo sea para una dentina esclerótica. ¿Sí? Bien, entonces vamos ya viendo y sacando conclusiones. Acá podemos observar una hibridización con un sistema adhesivo Echan-Rings, es decir, que vamos a grabar con ácido ortofosfórico. Y la capa híbrida que se va a formar lleva como nombre en una dentina esclerótica, ¿sí? De capa híbrida errática. ¿Por qué errática? Porque va a haber zonas, ¿sí? Va a haber zonas en donde va a ir variando su grosor, ¿correcto? Va a haber zonas donde va a ir variando su grosor y no tan solo eso, sino que la hibridización muchas veces tan solo va a llegar a la capa hipermineralizada, ¿sí? Que está representada ahí con una HH, ¿sí? Y también por ahí va a pasar a una dentina esclerótica subyacente que está representada con la letra HD, ¿sí? Y bueno, va a poder hibridizarla. Pero va a haber zonas en donde no tan solo va a hibridizar, tan solo va a hibridizar la capa hipermineralizada, más no a la dentina esclerótica subyacente. Esto hace entonces que, bueno, la adhesión va a depender de la unión o qué tan fuerte sea justamente la unión de la capa hipermineralizada con la dentina esclerótica subyacente. Si esta unión no es la adecuada, pues ya no estamos dependiendo de nuestro adhesivo, estamos dependiendo de qué tan fuerte justamente es esta unión que se presenta entre estas dos capas. Y si logra hibridizar también a la dentina esclerótica subyacente y a la capa hipermineralizada, también sigue ocurriendo lo mismo, porque habría que ver qué tan fuerte es la unión de esta hibridización entre estas dos capas. ¿Estamos bien? Podemos obtener zonas de hibridización en la capa hipermineralizada aproximadamente de 3 micras, como en la dentina esclerótica subyacente aproximadamente de 2 micras, sumando una hibridización de 5 micras, ¿correcto? Muy parecido a lo que se puede lograr en una dentina sana, ¿sí? Una dentina sana, pero ojo, el hecho que se puede hibridizar la misma cantidad como 5 micras, la diferencia radicaría en la calidad de donde se está hibridizando justamente, ¿sí? En la imagen de la derecha podemos tener una hibridización a nivel de la capa hipermineralizada de 2 micras y luego varía 5 micras, ¿no? Justamente a esto se le llama una hibridización errática. ¿Sí? Acá podemos ver también
cómo va a cambiar en la imagen de la izquierda de 5 micras, ¿no? en la capa hipermineralizada a 2 micras, ¿correcto? A 2 micras, doctores. En la dentina esclerótica subyacente, ¿sí? En la dentina esclerótica subyacente. Y en la imagen de la derecha podemos observar cómo ocurre una hibridización en la dentina esclerótica subyacente, ¿sí? Que está representada con las letras HD, ¿sí? Y de pronto, ¿no? En la flecha roja, como se puede observar en la imagen de la derecha, esta capa híbrida desaparece o es ausente, ¿no? Miren, entonces en algún momento se puede hibridizar la dentina esclerótica subyacente y en otras no. Entonces, aparte de ser errática, una capa híbrida errática, va a haber una capa híbrida que va a ser ausente por varios tramos, y esto hace que justamente pues los niveles de adhesión sean diferentes que en una dentina sana. Y bueno, ahora con respecto a adhesión a dentina esclerótica o con adhesivos autogravantes o adhesivos self-etch, pues bueno, vamos a dividirlo de una manera que va a depender del grosor de la capa hipermineralizada, ¿no? Vamos a tener, cuando tengamos un grosor menor a 0.5 micras y cuando tengamos un grosor de la capa hipermineralizada mayor a 0.5 micras. ¿Estamos bien? Bien, entonces acá vamos a ver justamente al usar un adhesivo autogravante con un grosor de la capa hipermineralizada menor a 0.5 micras, que se puede con un self-etch que tiene un pH de 2 hibridizar la matriz intermicrobiana, ¿sí? Que está con color azul, HM. ¿Sí? También se puede hibridizar la capa hipermineralizada que está de color verde, ¿sí? Y también se va a poder, en algunas partes se va a poder lograr hibridizar la capa de dentina esclerótica subyacente. Se va a poder hibridizar. Ahora, esto va a igual ser muy variable, ¿no? Ahora estamos hablando de que justamente esta hibridización se va a dar, por ejemplo, en una lesión cervical no cariosa, estaríamos hablando de las áreas tanto oclusales como gingivales, ¿no? Estaría pasando una hibridización de estas tres capas justamente en estas áreas, ¿no? En la parte oclusal y gingival de una lesión cervical no cariosa. Podemos ver cómo va variando o va siendo errático también esta hibridización, ¿no? Al punto de que podamos tener una capa hipermineralizada y una capa de dentina esclerótica subyacente hibridada. Y de un momento a otro, como se puede ver en la imagen de la izquierda, en la microscopía de la izquierda, como de 500 nanómetros de una hibridización de la dentina esclerótica subyacente y de la capa hipermineralizada que está en fucsia o en color rosa con verde, ¿no? Pasa de 500 nanómetros a 100 nanómetros, en donde no va a haber una dentina esclerótica subyacente hibridizada, ¿correcto? No va a estar hibridizada, más tan solo la capa hipermineralizada, ¿sí? Entonces en ese momento la adhesión como pasaba en algunas partes de la hibridización con H-Rins, ¿sí? Va a depender de qué tan fuerte es la unión de la dentina esclerótica a la capa hipermineralizada hibridizada, ¿no? Va a depender de eso. Al momento que ocurre un desprendimiento entre estas dos capas, ¿no? Una ya hibridizada y la otra no, pues va a haber una falla adhesiva, ¿correcto? Y va a haber, así como es errático, ¿sí? Va a haber en algún momento también una ausencia de capa híbrida, ¿sí? Una ausencia de capa híbrida total, sea en la capa hipermineralizada o en la dentina esclerótica subyacente, ¿sí? Más tan solo se va a hibridizar la matriz intermicrobiana, ¿sí? Bueno, es bien compleja la adhesión de un self-etch. Va a haber zonas de ausencia de hibridización y va a haber zonas erráticas también con oscilaciones de grosores que van de 500 nanómetros hasta 100 nanómetros, ¿sí?
Acá podemos ver un poquito más amplia la imagen, como la hibridización, ¿sí? A través de la matriz intermicrobiana, que realmente es un mineral, es una zona parcialmente mineralizada, ¿sí? Se va a lograr hibridizar. También vamos a observar que la dentina esclerótica subyacente va a haber zonas en donde no va a estar hibridizada, como en la imagen de la izquierda, y va a haber áreas en donde sí va a haber una hibridización, como en la imagen de la derecha, ¿no? Con respecto a la dentina esclerótica subyacente, ¿sí? Eso. Entonces, vamos a poder decir que un adhesivo autogravante va a poder hibridizar estas áreas que mayormente son la parte del área oclusal y el área gingival, que son áreas que tienen un espesor de la capa hipermineralizada menor a 0.5 micras, y es a raíz de esto en donde el self-etch con un pH de 2 va a poder hibridizar tanto la capa de bacterias como la capa hipermineralizada más o menos 500 nanómetros, ¿sí? Ese va a ser su nivel de hibridización, ¿correcto? Entonces volvemos a decir lo mismo tal vez. Doctor, pero en un self-fetch la hibridización en dentina también es 0.5 micras, ¿correcto? Sí, o sea, la distancia es la misma, pero radica otra vez el problema en la calidad del tejido en donde nos estamos hibridizando, ¿no? Si estamos en la capa hipermineralizada, pues no estamos hibridizando en un componente orgánico, ¿sí? Es básicamente un componente mineral, ¿sí? Tampoco estamos hibridizando en el mejor tejido que ya dijimos, que es la dentina esclerótica subyacente, porque tiene componente orgánico, mantiene las fibras eh, de colágeno intactas con sus enlaces intermoleculares, ¿correcto? A diferencia del componente orgánico, que es un componente orgánico desnaturalizado a la altura o en esta capa hipermineralizada, ¿sí? Entonces, mayormente lo que va a ocurrir en estas superficies de áreas oclusales y gingivales de dentina esclerótica es que va a haber una hibridización de 0.5 micras o 500 nanómetros, ¿correcto? En donde va a tener un alcance tan solo de la capa bacteriana y la capa hipermineralizada, y mayormente el de la dentina esclerótica subyacente va a ser nula. Por lo tanto, la adhesión dependería de qué tan fuerte es la unión de estas dos últimas capas, ¿sí? Y bueno, lo otro es que vamos a tener el self-etch, pero en grosores de esta capa hipermineralizada, esta capa eh, supermineralizada con un componente orgánico desnaturalizado, ¿sí? Cuando esta capa va a ser mayor a 0.5 micras. Estos grosores, por colonias de bacterias y de capa hipermineralizada, pueden llegar incluso a tener de 10 a 15 micras de grosor. Y para esto un self-etch ya sí sería muy complicado poder hibridizar correctamente, ¿no? O poder pasar justamente esto, ya que esta capa va a ser gruesa y discontinua, y generalmente se va a dar en el área apical de una lesión cervical no cariosa, ¿sí? Generalmente estos grosores se dan en esta área, ¿sí? Por lo tanto, un self-etch no va a trabajar muy bien a nivel de las áreas oclusales y gingivales, mucho menos en la parte apical. Y bueno, esto ya más o menos nos va orientando a qué vamos a hacer o qué protocolo podríamos buscar para poder nosotros tener los niveles de adhesión que deseamos, ¿no? A todo esto, nosotros vamos a terminar diciendo con un par de artículos que los niveles de adhesión en una dentina esclerótica, que le vamos a llamar lesión natural en estos artículos, ¿no? Le dan ese nombre, son 20 a 45% más bajos que en una lesión artificial que vendría a ser una dentina sana. ¿Estamos bien? Y bueno, esto hace que nos preguntemos a raíz de qué. Pues a raíz de todo lo que hemos visto, ¿no? Esta capa bacteriana, esta capa hipermineralizada, esta capa de dentina esclerótica subyacente, los grosores diferentes, ¿no?
de la capa hipermineralizada, también la, la unión o la dependencia de unión que pueda existir justamente entre la capa hipermineralizada y la dentina esclerótica subyacente, ya que muchas veces la hibridización tan solo llega hasta la capa hipermineralizada. Bueno, todo esto se hizo eh, los resultados que podemos ver ahí en el cuadro, ¿no? Se van a deber a adhesivos self-etch como adhesivos total etch, ¿sí? En justamente estas tres áreas, miren, a nivel oclusal, a nivel apical y a nivel gingival, ¿sí? Y bueno, en una lesión artificial que sería una dentina normal o una dentina sana, los niveles de adhesión son más altos en comparación de una lesión natural o de dentina esclerótica, en donde los niveles bajan significativamente, ¿correcto? Bajan significativamente y estos valores van entre un 20 a 45% más bajo, ¿sí? Sea para un self-etch o un total etch. Otro más en donde justamente pues una de las teorías o de las hipótesis era de que si era una capa hipermineralizada pues contenía gran cantidad de calcio, correcto. Y bueno, por eso podía ser que un adhesivo como el Clearfield Self-Etch Bond de 2 pasos, que contiene 10 MdP y que tiene gran capacidad de unirse de manera iónica al calcio, podría traer mejores resultados, ¿no? Bueno, acá usaron un Self-Etch, el Clearfield S3, ¿no? De Curaray, y el Clearfield Self-Etch Bond de 2 pasos, ¿no? Es decir, un Self-Etch de 1 paso y un Self-Etch de 2 pasos. En donde pues hicieron la medición en el momento y luego hicieron termociclado de 5.000 y 10.000 ciclos, en donde pues se evaluaron los niveles de adhesión y de la misma manera en una lesión natural que vendría a ser una dentina esclerótica fueron inferiores significativamente a lesiones artificiales que vendrían a estar relacionadas con una dentina sana. Pues bueno, entonces tampoco por tener gran cantidad de componente inorgánico, en este caso el calcio, no favorece para las uniones iónicas con estos adhesivos, que son, en este caso, por ejemplo, el Clearfield Self-Etch Bond tiene gran capacidad de unirse iónicamente al calcio y no le genera un potencial o mejoras a los niveles de adhesión para una dentina esclerótica. ¿Correcto? Entonces, no. Otras maneras de que se haya querido solucionar este problema era aumentando los niveles o aumentando el tiempo de grabado con ácido ortofosfórico, ofreciendo también la superficie para poder eliminar estas capas, ya sea la capa bacteriana o la capa hipermineralizada, para luego poder tener la dentina esclerótica subyacente en donde se pueda hacer la adhesión, pero los valores no mejoraron, ¿sí? Los valores no mejoraron. Y bueno, vamos a tener como primera opción, que es lo que hacemos en todo el equipo ROA dentro de nuestro protocolo para una dentina esclerótica. Vamos a tener como protocolo adhesivo el uso de un sistema adhesivo H&Rings, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poder eliminar esta capa superficial de bacterias, la va a poder hibridizar con mayor facilidad, va a pasar la capa hipermineralizada, la va a hibridizar también, como también va a llegar a la dentina esclerótica subyacente, que es más confiable para la adhesión, ¿correcto? Y a todo esto, siempre para una dentina sana vamos a usar un self-etch, ¿no? Eso ya está claro, ¿sí? Por todas las ventajas que nos puede dar una dentina no contaminada y sin tener cambios estructurales como la cantidad de agua, el componente orgánico e inorgánico, ¿sí? Para una dentina esclerótica, bien, un H&Rings 3 pasos, ¿sí? Por lo menos va a ayudarnos a llegar a esta dentina esclerótica subyacente en donde los niveles de adhesión van a ser más confiables. Pero doctores, a todo esto siempre nosotros estamos tratando de ver cómo podemos mejorar los niveles de adhesión, porque dentro de todo aún así no son los que esperamos, ¿sí? Y bueno, hemos encontrado literatura en donde nos habla de que si nosotros usamos previamente, ¿no? El agente EDTA,
¿sí? Que al 17% con un pH de 7.2, ¿correcto? Vamos a tener mejores resultados, ¿sí? A tan solo usar un sistema self-fetch. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que debe quedar claro es que ¿qué están buscando con el EDTA? Pues bueno, eliminar justamente esta capa de dentina, esta capa de bacterias, ¿no? Que están parcialmente mineralizada, también eliminar la, la capa hipermineralizada, ¿no? Y que de esta forma se pueda aplicar un adhesivo self-fetch, ¿no es cierto? Se puede aplicar un adhesivo self-fetch. Y bueno, en este caso usaron el gold estándar, el Clearfield Self-Fetch Bond, en donde se puede observar ahí que los niveles de adhesión fueron significativamente mayor al medirlos en el momento y después de un año, ¿correcto? Como también para el Adper Self-Fetch Bond, ¿sí? Bueno, la diferencia entre uno y otro es que justamente el Clearfield Self-Fetch presenta mejores valores, a pesar que los dos son Self-Fetch, pero el Clearfield probablemente presente los valores más altos, porque en ese momento sí los enlaces iónicos van a ser mucho más significativos porque se van a dar mayormente a nivel de la dentina esclerótica subyacente. ¿Sí? Eso va a ser lo interesante. El EDTA tiene la capacidad de ser un quelante, ¿sí? Para poder eliminar esta superficie, la va a modificar, la va a desmineralizar parcialmente, por así decirlo, ¿sí? Para que de esta forma el pH de 2 del primer del Clearfield, por ejemplo, sea capaz de infiltrar y llegar sin ningún problema a esta dentina esclerótica subyacente, que es más confiable, ¿sí? Como ya hemos visto en las imágenes ultraestructurales anteriormente, ¿sí? Bueno, esto es lo que se logra finalmente, incluso a nivel tubular con el EDTA. Ahí podemos ver las imágenes cuando logramos usar el EDTA al 17%, que tiene un pH de 7, entre 7 a 8, ¿no? Y cómo están los túbulos a nivel de esta dentina esclerótica al usar tan solo agua destilada, ¿sí? Hay una diferencia en donde se van a poder infiltrar correctamente nuestro adhesivo. Por lo tanto, debemos usar un adhesivo con gran capacidad de infiltrar y luego que pueda hidrofobizar esto. Y esto lo logramos con un Clearfield Self-Fetch de 2 pasos. ¿Estamos bien? Otro artículo en donde se usó el EDTA. ¿Estamos bien? Donde se pudo usar el EDTA. Ahí tenemos el control. Usaron EDTA 30 segundos a 2 minutos. Y bueno, también usaron un aparato con capacidad de poder generar una vibración y que pueda actuar mejor el EDTA. Pero yo creo que, bueno, eso involucraría de repente un costo mayor, ¿no? Quedémonos con esta parte en donde está el círculo amarillo y podemos observar que utilizando el EDTA también al mismo tiempo, como indicó el artículo anterior, a 2 minutos, los valores de adhesión mejoraron significativamente, ¿sí? Mejoraron significativamente, doctores. Entonces, a estos artículos in vitro vamos a, a complementarlo con uno que es clínico, ¿sí? Con un estudio clínico en donde utilizaron otra vez el EDTA al 2%, al 17%, perdón, por 2 minutos, ¿correcto? Y el estudio se hizo durante 18 meses, un año y medio, y se pudo ver que las mejoras de los niveles de adhesión con una tasa de retención de 95.5%, significativamente mayor en comparación del grupo control, es decir, del que no usó EDTA, que fue del 79.6%. ¿Sí? Entonces, se puede concluir, ¿no? O puede tener una significancia clínica que al usar EDTA en esta dentina esclerótica identificada, ¿no? Pues los niveles de adhesión van a mejorar. Aparte también que se ha comprobado que el EDTA tiene una gran capacidad de inhibir las metaloproteinasas. Inhibir las metaloproteinasas, lo cual sería muy interesante
porque esto tiene que ver con el comportamiento adhesivo en el tiempo. ¿Estamos bien? Y bueno, nosotros vamos a empezar a tener en cuenta este protocolo, ¿sí? Vamos a empezar a tener en cuenta este protocolo. Hay mucha literatura de autores en donde se ha hecho in vitro el EDTA y bueno, creo que deberíamos ya empezar a tener una experiencia clínica. Siempre hay que usar un aislamiento, claro está, y luego aplicar el protocolo de esta forma, ¿no? Entonces, primero identificar que es una dentina esclerótica, ¿sí? Sea a nivel cervical, a nivel cervical, como una lesión cervical no cariosa, ¿no? Con los aspectos clínicos ya descritos por Duke, ¿no? Por los modificados por la Universidad Carolina del Norte, que puedan tener el aspecto vidrioso, zonas translúcidas, transparentes, un color de dentina amarillo oscuro o color marrón, pues bueno, identificado, hay que hacer el aislamiento. Luego se tiene que proceder a la aplicación del EDTA, que es al 17% por 2 minutos. Esta aplicación, ¿no? Nos indican los artículos que se ha hecho de manera vigorosa para poder alcanzar los niveles de adhesión que se muestran en los resultados de manera vigorosa. Luego hay que lavar por 30 segundos, ¿no? Y se deja ligeramente húmedo, ¿correcto? Ligeramente húmedo. Entonces, en este procedimiento, en esta parte 1, ¿sí? Lo que se va a lograr finalmente es liberar de esta capa de bacterias y desmineralizar parcialmente la capa hipermineralizada, ¿no? Para que luego tenga la facilidad el, el sistema adhesivo self-etch de 2 pasos, en donde este primer frasco que dice primer tiene un pH de 1.9 a 2, ¿no? Un pH más alto, tenga la facilidad de poder pasar justamente estos obstáculos, ¿no? O sea, es como que el EDTA va a hacer el trabajo de liberar un poco estos obstáculos y que luego podamos aprovechar los niveles de mineralización que pueda tener esta superficie de dentina esclerótica, ¿no? Aprovechar con los componentes como el monómero 10-MDP que puede tener este self-etch de 2 pasos para lograr uniones iónicas en las mayores que se puedan, ¿no? O sea, aprovechar justamente este plus que tiene el self-etch. ¿Estamos bien? Entonces, este sería el protocolo, un protocolo alternativo para dentina esclerótica, ¿sí? O un protocolo número 2, ya que el 1 es el protocolo número 1, como dijimos, podría ser el uso del sistema adhesivo H&Rings, ¿no? En donde se graba, se lava y se aplica un primer y luego el bond, un sistema adhesivo como el Optibond FL. Y en el caso que quisiéramos usar un self-etch, podríamos acompañarlo con este protocolo en donde se usa el EDTA, ¿no? Un protocolo bastante interesante como una alternativa más justamente para la dentina esclerótica identificada correctamente. ¿Sí? Bien, con esto acabamos el capítulo número 1 de histología y adhesión. ¿Sí? Ya en el siguiente capítulo, que es el número 2, estaremos viendo química de la adhesión, ¿no? En donde veremos los monómeros justamente contenidos en los sistemas adhesivos.